La idea es ir un poquito más allá de lo que ya en los cursos habéis dado, cosas que ya os suenan. ¿Por qué? Porque es básicamente un recorrido que yo he hecho también y que me gustaría mucho compartir con vosotros. A los que estáis allí pegados al extremo, os invito a que os mováis un poco porque si no vais a terminar con el cuello torcido, que antes lo hemos hablado, la gente del centro se ha animado. Lo primero de lo que tendríamos que hablar es de por qué de la educación digital. ¿Qué es eso de la educación digital? De lo que vamos a hablar ya os suena. Seguramente os suenan estas postales. ¿Las habéis visto antes? Estas postales son de principio del siglo XX, en las que un autor francés llamado Villemain, de apellido, hacía unas postales en las que se imaginaba cómo iba a ser el mundo en el siglo XX. En el año 2000, para ser preciso, el siglo XXI. En el siglo XXI decía, pues, por allá tenemos, pues, cómo va a ser las noticias. Eso eran las noticias. Vamos a oír las noticias. ¿Y cómo va a hacer las llamadas? ¿Vale? ¿Os suena la videoconferencia? Tenía muy buena imaginación. Y por aquí tiene cómo se van a construir los edificios. Y aquí arriba tiene cómo va a ser la educación. Vamos a coger, imaginaos qué imaginación más truculenta tenía Villemain, que se le ocurrió que íbamos a trocear los libros, los mismos libros, los íbamos a trocear e íbamos a intentar metérselos en otro formato a los alumnos. ¿A quién se le ocurriría tal barbaridad? ¿A que sí? Esas imágenes nos dicen cosas sobre cómo vemos la educación digital. Pero es que en 2018 el Foro Económico Mundial hizo una serie de postales. Hay una cosa que veréis en algunos puntos de la presentación, son códigos QR. Que los códigos QR hacen que no os tenga que poner el enlace súper grande, sino que os dejo ahí el enlace para que os lo podáis bajar o podáis llegar hasta ahí, ¿vale? Entonces, el Foro Económico Mundial hizo unas cuantas postales muy del estilo de las de Villemain, pero en lugar de pensadas para cómo va a hacer cada uno de los servicios en el futuro con tecnología, lo que intentaban prever o imaginarse era esos trabajos del futuro de los que todo el mundo habla y que se supone que están ahí gracias a la tecnología, que van a estar ahí. Entonces, mirad, tenemos un ingeniero de blockchain en un paisaje, yo creo que se ve poquito, pero un paisaje como el sudeste asiático, un señor encima de unos flotadores, manejando la banca mundial a partir de una cosa súper pequeñita porque es ingeniero de blockchain. Aquí tenemos un ético de la tecnología pública, básicamente está haciendo encuestas. Por aquí tenemos una conservadora de patrimonio, que entiendo que lo que está haciendo es intentar guardar una copia lo más fiel posible de un determinado patrimonio. Y aquí abajo tenemos un constructor de edificios 3D. Sabemos que ya se construyen edificios con impresoras 3D, ya se imprimen edificios. Pero esta sería pues una señora que trabaja en una impresora de 3D. De estas postales hay dos que a mí me llaman particularmente la atención. La primera es esta, que es un reciclador. Resulta que en el año 2030, que es donde se supone que están ambientadas estas cosas, no hemos conseguido reducir el consumo de plástico y dejar de llenar de basura el ambiente. No, hemos conseguido ser mucho más tecnológicos para recoger la basura. Pero es más, hay otra que me gusta mucho, que es este. Este es un cirujano robótico remoto. Si lo veis, si os fijáis, tenemos aquí un robot muy avanzado, en el cual usa las manos un cirujano, entiendo que de un sitio remoto, que además es un súper experto, y claro, nos permite hacer cirugías en el tercer mundo de una forma como estar allí. Fijaos, hemos conseguido hacer un robot que tenga la sensibilidad de un humano para hacer una cirugía. Hemos conseguido que se conecte un lado del mundo con el otro, pero el tercer mundo sigue en el mismo sitio. Y las necesidades del tercer mundo siguen siendo la salud. Y seguimos sin médicos en el tercer mundo. Curioso. Cuando hablamos de educación digital, casi siempre vemos a la tecnología como una herramienta en nuestras manos, como un instrumento
que usamos para mejorar o para ayudar a mejorar las condiciones de educación, en este caso, porque es educación digital, que estamos implementando. Eso significa que de esa concepción vienen los dos grandes mantras que nos han acompañado durante muchos, muchos años. El primero es que las tecnologías son solo herramientas, que lo importante es lo que nosotros hagamos con ellas. ¿A que sí? Eso es parcialmente cierto. La tecnología efectivamente ha funcionado y sigue funcionando como un regalo, como una cosa que podemos abrir en el aula, que podemos abrir en nuestra experiencia de enseñanza y podemos enriquecer esa experiencia de enseñanza así. Podemos generar con la tecnología, podemos hacer nuevas cosas con esa tecnología, podemos ayudar a que nuestros estudiantes se expresen de forma diferente, que aborden los contenidos de forma distinta. De hecho, las tecnologías nos han permitido que cosas, que clásicos de la pedagogía, yo qué sé, John Dewey, esta era la que entendía John Dewey, que los planteamientos de principio del siglo XX de pronto se tuneen y se conviertan en una cosa vivida para nuestros estudiantes, ¿vale? Muy vivido para nuestros estudiantes. Y eso hace que nuestros estudiantes hagan cosas estupendas. Todas las imágenes que veréis aquí son cosas que hacen mis estudiantes. Pues que hagan fotografía creativa, que hagan infografías, que hagan trabajos en clase, que piensen de forma distinta, que hagan vídeos, que hagan mapas conceptuales, en colaboración, que hagan cosas absolutamente fascinantes. Mirad, este es el examen que yo les he puesto a mis estudiantes en una de las asignaturas. Este es el examen, estos son 4 de los que me han presentado, exámenes que les he puesto. Yo quedé encantada, tengo que decir que estoy encantada de sus exámenes. Yo les di las preguntas del examen con 2 meses de antelación. ¿Y se podían copiar? Entiendo que sí. Lo que pasa es que después yo vigilaba, yo les pedí la transcripción del vídeo, les pedí las referencias del vídeo y demás, pero la cantidad, lo comentaba antes con una compañera, y decía, la cantidad de horas de trabajo, de pensamiento en torno a los conceptos que han manejado en este tipo de vídeos, no las iba a conseguir, les hiciera el tipo de examen que quisiera hacerles. Examen de desarrollo, examen de tipo test, no iban a dedicar ni el 20% de las horas que le han dedicado a esto. Y os aseguro que el tipo de respuestas que me han dado son absolutamente extraordinarias. No tengo nada más que pedirles. Me decían, pero ¿podemos hacerlo en grupo? Y yo, pues claro, en el mundo real las cosas suceden así. Y yo estoy encantada. Si tenéis ganas de echarle un vistazo a los vídeos de mis estudiantes o de mirar cómo se hizo, ahí también en el blog yo siempre pongo las instrucciones que les doy a mis estudiantes, la rúbrica que uso para darles y ese tipo de cosas. Entonces, si os apetece y lo miráis, criticadlo, por favor, que podamos ver cosas. Oye, mira, me gustaría, yo lo vi así, pues yo lo hago así, y podéis usarlo, está bien. Además, eso es educación digital. Y a mí me gusta, me parece interesante. Hay una cosita que os iba a decir. Si tenéis curiosidad, yo también hace poco he dejado en abierto cómo está organizada mi clase. ¿Vale? Cómo está organizada mi clase, qué tipo de actividades pongo en marcha, qué cosas, por qué lo monté así, qué pedagogía hay detrás. Ese tipo el otro día me puse, casi todos los años publico todas las tareas que pongo a mis estudiantes, pero he tenido el momento de sentarme y escribir por qué trabajan así mis estudiantes en una de las asignaturas. Así que si tenéis curiosidad, lo podéis mirar, que está en red. Pero, vale, Linda, de esto vosotros sabéis un montón. La mayoría de vosotros, ¿cuántos de vosotros habéis hecho un curso de educación digital o de cosas relacionadas con educación digital? ¿Vale? ¿Cuántos habéis hecho 2 cursos? ¿Cuántos habéis hecho 3 cursos? Aquí están todos los motivados. ¿Quién no ha hecho ningún curso y ha venido hoy? Bien por vosotros. Bien, ahí tenemos a 2 que son futuros motivados. ¿Hay alguien más que se me ha escapado que se le he puesto atención aquí a los 2 señores? No, vale. Esto es educación digital.
Pero hoy quería hablaros de una cosa que tiene que ir un pelín más allá y que os concierne de lleno. A los que estáis aquí, porque a los que se les echa sermones al que va a misa es al que le cae el sermón, al que no va a misa no le cae. Pero a esos también les va a caer. Porque ahora vamos a hablar de la educación para el mundo postdigital. Postdigital. ¿A qué me refiero con eso? ¿Os acordáis de que hablábamos de que el mundo de lo digital es el mundo en el que entendíamos que la tecnología es un instrumento, bla, 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 bla? Vale, el mundo de lo postdigital entiende que la tecnología no solo es algo que yo hago o un instrumento que uso, sino que también es todo lo que está a mi alrededor y me condiciona, lo use o no lo use. Desde ese punto de vista, desde hace unos años, hay una serie de expertos a nivel mundial a los que les preocupa mucho la definición de tecnología. Porque hasta ahora hemos vivido en el mundo de la tecnología entendida como instrumento. Pero resulta que hay una serie de expertos, que tenéis de Bries, Oliver, yo he incluido aquí a Selwyn, al profesor Adey, al profesor Veletsianos y a la profesora Mo y al profesor Llorens, que describen lo que es la tecnología como algo más que como un instrumento. Hablan de que la tecnología es conocimiento y que la tecnología son valores. Hablan de que la tecnología no solo es la causa, sino que además tiene un efecto red y además que tiene efectos sociales. Hablan de que la tecnología es un espacio de lucha política e ideológica. Y lo vemos todos los días. Creo que cuando nos han abofeteado mayormente con eso de que es un espacio de lucha política e ideológica es cuando ha salido todo el escándalo de Facebook. Pero no pasó solo ahí. Eso ha sido el escándalo, lo que nos ha abofeteado de pronto. Pero no es lo único que ha pasado. Es un mercado, la tecnología es un mercado. Cuando alguien quiere que uses algo, hay conceptos que triunfan más o menos porque hay una tecnología o no detrás de ellos. Es un fenómeno sociocultural e ideológico y la tecnología es una entidad con naturaleza propia. Ahí yo tengo que deciros que cuando yo empecé a trabajar en tecnología educativa, mis maestros de tecnología me enseñaron que la tecnología era todo eso que no crecía en los árboles o que no nacía de la tierra, ¿vale? Era una forma fácil de que yo entendiera, ¿vale? ¿Pero qué es tecnología? Y me decían, la tecnología es todo eso que no nace de la tierra, que la hacemos los humanos. Resulta que esa definición de tecnología ya no es verdad. Porque antes, hasta hace no tanto, podíamos decir, no, es que claro, detrás de toda tecnología hay una mano que tiene una ideología, y entonces esa mano... Y eso sigue siendo cierto para muchas tecnologías. Pero hoy en día ya hay tecnología que crea tecnología. Tecnología que se sobrepone una sobre otra y cuyos resultados no están previstos ni siquiera por los programadores que la han generado. Y que aún así nos afecta y que nos condiciona y que hace que nuestro mundo sea diferente. Y que esa entidad, que tiene su naturaleza propia, configura el mundo. Eso significa que estamos en un momento postdigital. Cuando yo digo momento postdigital me refiero a que da igual si no usas la tecnología. No, mira, yo es que no uso la tecnología. No tengo ni móvil. ¿Hay alguien aquí que no tenga móvil? Bueno, ¿conocéis a alguien que no tenga móvil? Sí. ¿A alguien más? ¿Conocéis gente que no tiene móvil? Y tú también. Y esa gente, aunque esa gente esté convencida de que a ellos no les afecta, hay mucha gente que ha tomado la decisión de no tener tele, no tener móvil. ¿Creéis que a ellos no les afecta la tecnología? Les afecta muchísimo, como a nosotros nos afecta. ¿Por qué? Porque el mundo es postdigital. Porque ya decir digital en el mundo tiene relativo sentido. Al contrario, es mucho más fácil definir o precisar si algo está fuera de la tecnología. No, mira, es que vive en un rancho en donde no llega ni la luz eléctrica. Eso, aunque existe, entonces lo precisas, lo tienes que decir. Es una escuela que no tiene luz eléctrica. Eso es raro. Lo demás, lo digital está alrededor.
Y esa postdigitalidad, esa tecnología en esas condiciones, configura modelos de relación. La amistad, las relaciones laborales, las relaciones personales, lo que decía, la amistad, el amor, el sexo, en la infancia, en la adolescencia, en la madurez. ¿Cuántas personas están ahora estableciendo relaciones personales a través de tecnologías? ¿Por qué? Porque ya no tengo edad para ponerme a salir de bares a ver si encuentro alguno. No. Ahora que, y además, si me puedes hacer ahora, el otro día conocí a un señor que tenía una empresa de estas de dating, una aplicación de dating, y que le había incluido un análisis de ADN, que si querías te lo hacías para ver qué tan compatible eras desde el punto de vista genético. Que te pille casada y con hijos ya, y felizmente casada es de un aliviante, porque yo no me veo ahora mismo haciéndome pruebas de ADN a ver si con quién comparto. Perdón. Modelos de relación, modelos personales. ¿Qué es ser bueno? ¿Qué es ser malo hoy en día? Lo dice, la tecnología tiene algo que decir al respecto. No sé si sois conscientes que hasta hace muy poco Google tenía dentro de uno de sus, como uno de sus grandes eslóganes, dentro de la carta de cómo hay que ser un empleado fetén de Google, era el tenemos que ser buenos. Y era una frase, don't be evil, no hagas el malo, no seas malo. Y de pronto un día lo quitaron. Y cuando lo quitaron, un escándalo, no pusieron hay que ser malo, ni ahora en adelante se permite que estafemos a la gente. Pero en un momento dado decidieron que eso sobraba. Y entonces te preguntas, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo de éxito? ¿Cuál es el modelo de persona? ¿Qué significa? Modelos de aprendiz. ¿Hemos cambiado los modelos de aprendiz? Venía, mientras en uno de los aviones que cogí ayer o antes de ayer, hacían publicidad de un MBA online. Entonces decía, para ti que no tienes tiempo de ir a un sitio y de que no te preocupes, que todo va a ser a distancia y no vas a tener que venir y solo vienes a los eventos que te interesen para conocer gente. Un modelo de aprendiz. Alguien que no tiene tiempo para ir y estar 5 años o 3 años haciendo una maestría, sino que lo quiere ahora, ya. Lo que me interesa y lo que no me interesa me lo salto. Y aún así me das un título porque es mi modelo de aprendiz. Un modelo de aprendiz que antes, de hecho es uno de los grandes desafíos que tenemos en la universidad cuando les pedimos que hagan otra cosa, nuestros alumnos están acostumbrados a que les pidamos que repitan lo que les hemos dicho. Y cuanto más ajustado me repitas lo que te he dicho a como te lo he dicho yo, mejor nota. Claro, ahora cuando tú le dices, no, ahora vamos a intentar, ahora te pido que hagas una colaboración y que te inventes tal y que cambies el formato, en ese momento los pillamos con el paso cambiado. Pero si yo no soy ese tipo de aprendiz, si yo estoy acostumbrada a sentarme y estudiarme la peli que tú me has dicho 50 veces hasta que me la sé. Entonces ahora esa tecnología me obliga, y mis relaciones personales y sociales y demás, me obligan a tener otros modelos de formas de aprender. Y por supuesto cambian nuestros modelos institucionales. Seguramente los modelos de la escuela básica son más complicados de cambiar. Y seguramente las constricciones y las necesidades de la escuela básica se refieren a las condiciones de los estudiantes. Pero desde luego, ¿cómo cambia nuestra institución cuando tenemos una serie de estudiantes cuyos padres se comunican con ellos de una determinada manera? Fijaos, algo que parece sencillo, pero cuando en nuestra institución nos tenemos que plantear si se prohíben o no los móviles dentro de la institución, ¿cuál es el problema del uso de los móviles? ¿Es el cole o es la familia? ¿Dónde tenemos serios problemas de educación para el uso del móvil? En la familia, que después caen en la escuela. Y entonces la escuela se tiene que plantear una serie de líos institucionales de si lo voy a hacer, lo voy a meter en el reglamento o no, porque la tecnología ha cambiado la forma en la que la gente se relaciona. De pronto tú estás esperando que la gente te mire y no, la gente está mirando el móvil y no me está prestando atención, o sí.
y está tuiteando cada una de las frases que tú dices, porque yo cuando estoy en una presentación normalmente estoy tuiteando las frases, porque después yo reviso Twitter y son mis apuntes. Y entonces alguien que me vea dirá, mira, la Castañeda está ahí en sus cosas, no me estaba prestando atención. Ese tipo de relaciones cambia el modelo institucional, cambia los modelos de relación, cambia el modelo de aprendiz, cambian los modelos personales y cambian los modelos de relación. Porque además, nuestra relación con la tecnología, cuando dejamos de verla solo como un instrumento, nos damos cuenta que es mucho más. Que el hecho de que llevemos el móvil en la mano no solo media mis relaciones, me hace una persona distinta. ¿Habéis probado algún día a ir por la calle sin el móvil en la mano? ¿Tendríais dos manos para, si os caéis, taparos la cara? Ahora los humanos no tenemos dos manos. Yo al menos no tengo dos manos. Yo llevo el móvil en la mano y si me caigo me he estampado. O sea, ya cirujano plástico como poco. ¿Por qué? Porque llevamos el móvil en la mano. Eso no significa que el móvil me ayuda. No, cuando yo estoy con el móvil soy otra persona. Cuando yo tengo datos, soy una persona que está conectada y que puede llegar en coche donde me haga falta. Y eso no es una cuestión menor. Es una cuestión inmensa, es una cuestión que hace que nuestra curiosidad se haya cambiado por completo. ¿Cuántos habéis aguantado la curiosidad de recordar cómo era la capital de no sé dónde o qué moneda tienen en no sé dónde teniendo el móvil en el bolsillo? Tú lo sacas y dices, espérate que lo miro. Ya, fin. Nivel de curiosidad, cero. O sea, no me aguanto la curiosidad ni 2 horas, ni voy a llegar a mi casa, ni se lo preguntaré a mi padre, no. Lo miro ahora, y aquí. Y eso, este señor, que se llama Andy Clark, que es muy interesante de oír y de leer, dice que nos convierte, que nosotros no tenemos una relación, no son la tecnología que usamos, sino que cuando la empezamos a usar, la frontera que nos separa de la tecnología deja de estar tan clara y nos convertimos en otra cosa, en otro ente. Él lo llama cyborg y hay más de uno que lo llama así. Pero de lo que dice es cuando yo estoy con mi ordenador conectado a internet y estoy haciendo un trabajo, la que está llevando a cabo el proceso de búsqueda no es Google, ni soy yo, ni es no sé qué, no, es el combinado entre yo, mi ordenador, con el Google, con la conexión a la que tengo, con lo que sea que estoy haciendo. Estamos hablando de una relación sociomaterial mucho más compleja. Ya no es solo el ámbito técnico y el ámbito social que se desarrollan, los sistemas sociales y los sistemas técnicos, sino que estamos hablando de algo mucho más complejo y mucho más importante. Esto va en torno a este concepto, el de ontología relacional, cuando ya no entendemos las personas, los seres personas y los seres físicos de forma diferenciada totalmente, sino que los entendemos en relación. Aquí hay mucha gente de la Facultad de Filosofía y Letras, así que os sonará. Pero no me voy a meter en ese jardín, o no demasiado, ¿vale? Y esa relación es tremendamente problemática. Dista mucho de ser una relación preciosa y perfecta. Y de la misma manera en la que yo soy mucho más capaz de enfrentarme a lo que sea. Ayer estuve a punto de alquilar un coche para atravesar los Andes yo sola por la noche, toda empoderada con mi Google y mi móvil. Pero después me di cuenta que no tenía el carnet de conducir y Marina tuvo a bien convencerme de que no era una buena idea. No había sido de mis mejores ideas. Ese momento en el que yo me siento empoderada y moderna y capaz de cruzar los Andes, tiene por otro lado un momento en el que dejo de tener 2 manos, un momento en el que no puedo prestar la misma atención a todo lo que tengo a mi alrededor, un momento en el que mis hijos pueden sufrir el hecho de que yo no les preste la suficiente atención o viceversa, de que nuestra relación familiar se resienta, de que 1000 cosas pueden tener que ver. Este libro, que ha salido ahora en octubre de 2019, que es de la profe Morgan Ames, de la Universidad de Berkeley, es un libro en el que se analiza el impacto del pensamiento computacional y todo el pensamiento pedagógico de Simon Papert
y cómo influye además en todo el proyecto One Laptop per Child, que lo habéis tenido por aquí cerca, muy cerca, todo el proyecto One Laptop per Child para lo bueno y para lo malo. Cómo de pronto una máquina se supone que encarna todas las bondades del universo. Y para algunas cosas viene divinamente, pero para otras es importante que no perdamos perspectiva. Si tenéis la oportunidad, echadle un vistazo. Hemos hablado de tecnología y de por qué era importante hablar de la educación en el mundo post-digital, el mundo donde vamos más allá de la tecnología. Ahora me gustaría detenerme en algo que a mí me importa muchísimo y es la parte de educación. Cuando tú invitas a un tecnólogo educativo tienes la impresión de que es un pedagogo, pero de casualidad, que en realidad lo que le gusta es la informática, porque eso es lo que mola. Yo confieso que a mí me encantan los cacharros y que entré aquí porque se me daban bien. Y la pedagogía también, y me gusta mucho. Pero creo que cada vez más el encandilamiento de los cacharros nos ha ido dejando menos tiempo y menos espacio mental e intelectual, sentimental incluso, para pensar en educación. Hace un año publicamos en esta revista este artículo, que después se tradujo al castellano. Este artículo está abierto, ¿vale? Después se tradujo al castellano en este libro. En este libro está traducido al castellano, pero esto es libro, entonces está cerrado. El otro está abierto y está en inglés. Que lo escribimos el profesor Antonio Bartolomé, el profesor Jordi Adel y yo misma. Antonio Bartolomé y Jordi Adel creo que se van a asomar a la presentación del libro el miércoles. Y en este artículo hicimos una cosa, pusimos en negro sobre blanco algo que veníamos dándole vueltas, y eso que cada vez te reúnes con tus colegas, lo comentas y dices, eso seguro que tal, pero no es más que una conversación de café. Y tenemos la impresión de que la investigación en tecnología educativa o en implementación de tecnologías en el aula dista mucho de tener ningún pensamiento pedagógico detrás. Nos encandila tanto el asunto de implementar el no sé qué, que eso de para qué, cómo, cuándo, con qué, como que se va quedando allá. Y entonces hicimos un análisis. ¿Y qué nos preguntábamos? Lo que nos preguntábamos era qué pedagogía, entendida desde el punto de vista europeo continental, qué ciencias de la educación, qué educación subyace a las experiencias de implementación de tecnología en un campo concreto, para personalizar la enseñanza de los últimos 50 años. Y entonces dijimos, mira, vamos a hacer una muestra sistemática y súper rigurosa de toda la investigación que se haya hecho en los últimos 50 años sobre implementación de tecnologías para personalizar, solo para personalizar. ¿Y qué les vamos a mirar? Pues les vamos a mirar qué concepción del aprendizaje hay, qué concepción de la enseñanza hay, qué tipo de grupo usan, cómo evalúan a la gente, cuántos alumnos tienen, si trabajan por grupos o no trabajan por grupos. La pedagogía, vaya. ¿Y sabéis qué nos encontramos? Porque además de esos, de los 50 últimos años, cogimos los que más citas tenían, porque se supone que son los que más han influido en el futuro, ¿no? Son los que la gente más ha citado. ¿Y sabéis qué? Esos artículos, ninguno respondía a ninguna de esas preguntas. Ninguno. Nos tocó volver a hacer otro muestreo y empezar a decir, bueno, los 10 primeros que las respondan. Porque no había. Como mucho se contaba la herramienta que habían utilizado, cómo habían desarrollado la herramienta, lo estupendísima que era, lo mucho que les satisfacía a los alumnos usarla y a los profes usarla. Pero, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? No, de eso no se hablaba. Porque de eso no hablamos. De hecho, cuando era como preguntarle a esa señora y su pedagogía, y todos los artículos nos miraban y nos hacían, ¿eh? ¿Pedagogo cuál? ¿De qué me dices de pedagogía? Cuando hablamos de educación y tecnología, hay una tendencia que es convertirlo todo a aprendizaje. De hecho, uno de esos otros mantras que hemos tenido en tecnología educativa es que el centro de la acción es el alumno, lo cual es bueno, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Mirad,
pongámoslo en castellano. Hablamos de tecnologías para el aprendizaje, aprendizaje enriquecido por tecnologías, analíticas de aprendizaje, entornos virtuales de aprendizaje, aprendizaje adaptativo, e-learning. Y teaching no es cool. Nadie dice e-teaching. Suena raro, ¿verdad? A esto es a lo que el profesor Gerd Biesta llama la lernificación. La lernificación, todo gira en torno al aprendizaje. Y eso tiene un problema grande, y es que nos olvidamos de que, es como si hablamos de que toda la tecnología influye en el aprendizaje, pero dejamos de hablar de el qué aprendemos, cómo lo aprendemos, para qué lo aprendemos, dónde lo aprendemos, con quién lo aprendemos. Son preguntas que, como tenemos tecnologías que ya hacen el aprendizaje, ya nos lo podemos saltar. Pero además, cuando nos ponemos en el aprendizaje y ponemos el aprendizaje y el estudiante en el centro de la acción, el estudiante no solo se convierte en nuestro objetivo principal, sino también en el único culpable de todos los males. ¿Vale? Si es que no aprendió, si yo le he dado un Technology Enhanced Learning, tenías que haber aprendido Super Enhanced. Enhanced es mejorado. Y todo lo que es Enhanced mola. ¿Vale? Es mejor, es mejorado. Si yo te he hecho un Virtual Learning Environment, entonces, entorno virtual de aprendizaje, ¿cómo no has aprendido? ¿Cómo no sabes pensamiento crítico si te hemos hecho una cosa súper lernificada? Si te hemos puesto en el centro de la acción educativa. A ver, bien está que esté en el centro de la acción educativa, pero es que resulta que ese aprendizaje, y aquí me tengo que acordar siempre de un profe al que admiro muchísimo, mi director de tesis, uno de los dos, se llama Jesús Salinas, que siempre dice, sí, mucho aprendizaje, pero la enseñanza, ¿qué? No, es que los profesores no somos importantes, y tanto que somos importantes. No tanto porque tengamos importancia en este sentido, sino porque cuando uno es importante tiene mucha responsabilidad de lo que pasa en el aula. La responsabilidad de cómo se organiza, la responsabilidad de cómo se ordena, la responsabilidad de estar ahí para ponerlo en marcha, la responsabilidad de todo eso es nuestra. Y tiene que ver con que montemos modelos, oportunidades de aprendizaje, que son situaciones de enseñanza, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando estamos hablando de vosotros y vosotras, que esto es la universidad o la escuela o el instituto o la enseñanza secundaria, en las que vosotros tenéis que montar esas oportunidades de aprendizaje. No solo se trata de que los estudiantes son tan malos que no lo hacen, es que nosotros igual no montamos la oportunidad lo suficientemente bien. Estamos hablando de que tenemos que pensar en aprendizaje situado. Cuando centramos todo en el aprendiz y en el aprendizaje, parece como que pasa en la nada, en el vacío. Ellos están solos y da igual, pero nuestros estudiantes son situados. No solo están situados en nuestra aula, sino que fuera de aquí están situados. Su mundo es situado, su sociedad es situada, su relación personal con la carrera que estudian es situada. No es lo mismo alguien que es el quinto de su familia en estudiar la carrera que es el primero de su familia en estudiar ninguna carrera universitaria. No es lo mismo, es parte de lo que es él y es parte de lo que la tecnología obra en su favor. No es lo mismo, ahora mismo ayer, ya no sé qué día vivo, ayer hubo elecciones en España y tenemos que en Murcia ha ganado la opción radical de derechas más grande que hay en toda España. Murcia es donde vivo yo. Y no es lo mismo cuando estás situando a un estudiante que estudia educación social en Murcia, con ese ambiente que tiene, y con todo lo que la tecnología hace por ese momento político y social, que si estás hablando de un estudiante en Cataluña o si estás hablando de un estudiante en Chile, ¿vale? Con la que está cayendo, o en Ecuador, con la que cayó ayer. ¿Cómo? Perdón, en Bolivia. No, en Ecuador también ha pasado algo esta semana pasada, pero es que lo que pasó ayer fue en Bolivia, sí, la Evo fue ayer. Entonces, ¿y eso está mediado por la tecnología o no?
¿O es que eso pasa en el mundo real y lo de la tecnología son solo tontadas? No, todo eso es tecnología. Y todo eso sitúa a nuestros estudiantes. Entonces no son solo tecnologías del aprendizaje. Cuando hablamos de educación no solo hablamos de aprendizaje, hablamos de las condiciones. Hablamos de no solo las condiciones del aula, sino las condiciones de la educación en grande, de las condiciones que operan en las organizaciones educativas, cómo es nuestro centro, dónde está nuestro centro, cómo afecta a nuestro centro. A ver, es lo mismo en esta universidad, en la Uncuyo, que tenemos EduRoam y que nos conectamos a la Wi-Fi, que es una condición institucional básica, pero es lo mismo el nivel de información que pueden tener nuestros alumnos que en otra universidad donde no lo haya. Es lo mismo aquí, donde hay una necesidad, una visión sobre eso, que en otro sitio. Cuando hablamos de tecnologías para el compromiso social, por supuesto. Hablamos de tecnologías para el compromiso social no solo de los estudiantes, del vuestro, como profesores. Hablamos por supuesto, de perspectivas epistemológicas sobre qué es aprender y qué es enseñar. ¿Y eso cómo influye, Linda? Mirad, la perspectiva epistemológica sobre qué es aprender y qué enseñar influye radicalmente en cómo la gente aprende. Les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, esto está publicado desde hace 10, pues eso fue hace 11. Hace 11 años hice yo con mis estudiantes una experiencia de implementar PLEs, ¿vale? Los que me conocéis, os suena de algo lo del PLE. Vale, entonces empezamos a meter cada actividad que hacíamos, yo siempre trabajo con mis estudiantes en aprendizaje basado en tareas por semanas, entonces cada tarea que hacíamos utilizábamos una herramienta nueva para hacer un artefacto distinto, para hacer una cosa distinta, para que intentaran utilizar su pensamiento crítico, bla, bla, bla. Todas las semanas. Y todas las semanas hacían cosas extraordinarias. Y cuando terminó el curso les pregunté, les dije, a ver, ¿qué cosas, además hice una encuesta trampa, primera, ¿qué cosas de las que has aprendido este año, qué cosas de las que has usado este año te van a servir para el futuro? Bueno, unas listas inmensas, porque además era, por favor, explícame. Entonces, esto y aquello y lo otro, y lo voy a usar para aquello, y lo voy a usar más allá, y bla, 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 bla. Y la siguiente pregunta era, ¿qué cosas has aprendido este año? La primera era, ¿qué cosas de las que has usado este año vas a volver a utilizar en el futuro? Y la siguiente es, ¿qué cosas has aprendido este año? Un 30% de mis estudiantes dejaron la pregunta en blanco. Y entonces les pregunto, digo, ¿esto qué significa? Dice que no ha aprendido nada. A ver, ¿me has hecho una lista grande arriba y ahora me dices que no has aprendido nada? ¿Eso qué significa? Dice, pues, a ver, mira, sí voy a usar cosas, pero así de memoria yo no me sé nada. Claro, cuando tú partes de la visión de alguien que entiende que aprender es aprender de memoria, ya puedes contarle tus películas de metacognición las que tú quieras. Porque como la metacognición para su cabeza es solo cómo aprender a aprender de memoria, todo lo demás son películas de ficción. Es súper importante que no solo intentar que los estudiantes aprendan cosas, sino que abran su pensamiento a qué significa aprender y cómo se aprende. Cuando yo les dije de pronto que todo eso que iban a usar, porque creían que en el futuro les iba a ser de utilidad, lo habían aprendido, se quedaron muertos y dicen, no, entonces se ha aprendido un montón. Digo, claro, de eso iba. Pero eso, yo creía que eran estudiantes de educación social. No te creas que eran estudiantes de latín, o eran estudiantes de derecho, o eran estudiantes de ingeniería. Eran estudiantes de educación social, o sea, gente que tiene una visión sobre qué es la educación. Imaginaos cómo lo hagan en informática o en derecho. ¿Y qué significa enseñar? Preguntarnos qué significa enseñar en el momento postdigital significa hacer la reflexión seria de si somos operarios. Ser profesor es ser un operario, es decir, a ti te dicen lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y tú te dedicas a entrar en clase y hacerlo. Cada vez hay una definición
más institucional y más gubernamental de eso como profesor. No os creáis que es solo un operario dentro del aula que habla con otros profesores, pero poquito, que es más bien independiente. De hecho, aquello de cada maestrillo tiene su librillo, opera en muchos sitios del mundo, y que además que una vez cierras la puerta es tu reino. De ahí para adentro tú puedes hacer lo que quieras. Esa es una visión de lo que es enseñar. Pero hay otras visiones sobre qué es enseñar y sobre qué es ser maestro. Este modelo es un modelo en el que le hemos dado una pequeña vuelta porque nos preocupaba mucho la definición de la competencia digital docente. A mi gusto siempre terminaba siendo una definición de lo que es la competencia digital con un poquito de crema de pedagogo por encima, con un poquito de crema de maestro por encima, con una guinda de maestro por encima. Pero en realidad no hablaba de lo que es un maestro. Era un operario que hacía cosas dentro de un aula y al que se le ponían cosas de tecnología por encima. Nosotros lo que hemos intentado hacer es verlo desde otra perspectiva e intentar pensar en cómo o qué debería ser un profesor, que de eso hay mucha literatura, de eso se ha escrito mucho a lo largo de la pedagogía, del tiempo se ha escrito mucho sobre qué es un buen docente, qué debería ser, qué compromiso social tiene, que tiene una relación con la familia y con el entorno de sus estudiantes, que hace prácticas emergentes, que hace contenidos pedagógicos, que hace práctica reflexiva y que pone en marcha entornos de aprendizaje. Eso es una visión de lo que es un profesor que es clásica. De hecho, es una visión que yo creo que viene de los 80s, por ahí. Y en lugar de pensar en la competencia digital y agregarle un poquito de profesor, lo que hemos hecho es coger la visión de qué es un profesor, en este caso sobre todo de educación básica, y ponerle encima un poco de tecnología. Un poco de tecnología que vaya más allá de lo que es la tecnología para hacer cosas. Porque entendemos que un profesor tiene que ser competente para el mundo postdigital, use o no use la tecnología dentro de su aula. ¿Os imagináis un abogado que no tenga una visión clara del impacto de la tecnología en el mundo real de la gente, que es donde se mueve? ¿Os imagináis un filólogo que no entienda cómo ha cambiado, evolucionado los canales y los códigos de la lengua en la que es especialista por el uso de la tecnología? ¿Os imagináis un periodista que no entienda cómo afecta a todo su mundo, aunque siga haciendo las notas a lápiz y papel? Aunque yo siga enseñando el álgebra, diciendo con mi tiza, fórmula, demostración, aunque lo siga haciendo así, como yo no tenga claro como profesor todos los aspectos profesionales, sociales y personales en los que la tecnología tiene un impacto brutal en los valores, en el conocimiento, en el mercado, en las formas de lucha de mis estudiantes, voy a ser mal profesor. Voy a ser muy malo. Y aunque use mucha tecnología dentro de mi clase, si es lo único que hago, si me dejo todo lo demás, puede que también sea bastante mala. Esto lo podéis encontrar ahí, no se ve bien. Bueno, al final os voy a intentar dejar toda la bibliografía, que la mayoría está abierta por si queréis echarle un vistazo a lo que hemos dicho. Cuando hablamos de qué es ser un buen docente, siempre hay otro mantra que nos persigue. En 20 años existirán un 60% de trabajos que no sabemos hoy en día que existen. Los porcentajes los he inventado directamente, y los años. En 5 años, las empresas necesitarán a un 40% de trabajadores que todavía no saben que van a necesitar. Y de pronto eso nos lo sueltan desde cualquier telediario, o cualquier experto, va y lo suelta, y tú dices, ¿y ahora? ¿Y yo qué hago? Porque además hay otro más después de ese que viene y te dice, somos profesores del siglo XX enseñando a alumnos del siglo XXI que se van a desenvolver en el siglo XXII. Mucho tienen que andar, mucho tienen que vivir para el siglo XXII, pero es una cosa así, ¿vale? En finales de los 90 era fácil porque somos profesores de mitades del siglo XX, de antes de Internet, que educamos alumnos de finales del siglo XX que se
trabajará en el siglo XXI. Y eso como que ya nos hundía en la más absoluta de las miserias, porque era como, ay, entonces yo, con una institución del siglo XIX, además. ¿No habéis visto alguna diapositiva de algún experto que ponga una foto de las escuelas del siglo XIX y dice, ¿a que no veis diferencia con tu clase? Y tú que estás ahí entregado porque está el conferenciante contándote eso, le dices, ay, no, no veo ninguna. ¿Pero cómo que no ves ninguna? ¿Tus estudiantes se parecen en algo? Perdona, los míos no se parecen en nada. Hay una cosa que se sigue conservando y es que cuando tú te pones allí, tienes un profe aquí delante, intentas parecer que no existes, ¿no? Entonces alguien dice, ¿vosotros qué opináis? Pero eso yo creo que es lo único que se conserva desde el siglo XVII. Pero todo lo demás, nuestros estudiantes llevan el móvil encima, están hablando entre ellos, te tratan de tú, saltan por arriba, vienen de la manifa, que están no sé dónde. ¿Ha cambiado? Y tanto que ha cambiado. Y tanto que ha cambiado. Pero el caso es que este es un mantra estupendo, el de el 65% de no sé quién van a hacer no sé qué. Esto es un post de un blog que a mí me pareció súper interesante por eso, porque pone en tela de juicio esa verdad absoluta de que tenemos que estar pendientes de cuáles van a ser los futuros trabajos. ¿Trabajarán en robots? Es que los robots van a hacer no sé qué. El 60% de los empleos del futuro están en la robótica. No, el 80% están en la inteligencia artificial. Yo no sé, ¿vosotros tenéis Uber? Yo la verdad es que lo estoy viendo más por el lado de Uber que por el lado de los robots. Nadie, de verdad, ahora mismo cuando me dicen, no, el futuro, los trabajos del futuro son drone operators, operadores de drones y creadores de aplicaciones, digo, perdona, yo lo que estoy viendo a mi alrededor es que es trabajo muy precario en Uber, gente con una bicicleta haciendo repartos de mala manera, porque nadie se plantea el modelo económico. Porque estamos tan preocupados generando gente para que trabaje en drones, que igual no nos hemos planteado que esa gente tenga que poner en solfa el modelo económico que hay detrás. Digo yo, ¿eh? La uberificación de todo. Cuando pensamos en ello, tenemos que, desde mi punto de vista al menos, aparte de plantearnos que ese no puede ser nuestro objetivo, que no podemos correr detrás de una liebre que ni siquiera conocemos, que la ventaja cuando nos dicen es que no conocemos el 60% de los trabajos, en ese momento tú te bajas del bus y dices, ¿ves? Genial, fantástico. Pues entonces no les puedo preparar para esos trabajos. Lo que les tengo que preparar es para que estén empoderados con la tecnología y para que en el futuro vengan los vientos que vengan, sean capaces de moverse en esos vientos. Y para eso, desde mi punto de vista, yo no lo inventé. Lo que pasa es que en castellano la gente nos lee a nosotros porque lo escribimos en castellano, pero no lo inventamos nosotros. El concepto de entorno personal de aprendizaje es un concepto realmente potente para pensar en qué es lo que tienen que aprender nuestros estudiantes. No se trata tanto de enseñarles, empaquetarles una profesión, porque seguro que en 50 años va a ser su profesión, sino ayudar a que ese paquete que llevan encima, ese abogado que será, ese filólogo que será, ese ingeniero que será dentro de 20 años o dentro de 10 años, en 5 años se va a enfrentar a ser ingeniero, tenga una maleta lo suficientemente intensa e importante que le dé las suficientes posibilidades para moverse. ¿Para moverse en dónde? En un mundo que cambia constantemente y que le va a exigir no solo que sea capaz de pensar con tecnología, sino que sea capaz de aprender con tecnología. Y desde ese punto de vista, el concepto de entorno personal de aprendizaje nos sirve. El concepto de entorno personal de aprendizaje lo podríamos resumir hoy en día como el entramado sociomaterial. ¿Os acordáis lo de sociomaterial? El ordenador que yo llevo encima, tal, o sea, todo no es qué herramientas uso, ni qué modelos de pensamiento uso, sino todo en combinación, el entramado sociomaterial que configura el aprendizaje de una persona de forma habitual. Un kilómetro de este estilo. ¿Y eso qué podría ser? Eso significa tanto todas las cosas, todo ese entramado que yo uso para acceder, para decodificar la información, para eso que tradicionalmente decimos leer. Pero hoy en día la gente no solo lee.
La gente escucha, la gente mira, la gente... hablemos de leer en el contexto más multimedia de la cuestión. Todo el entramado sociomaterial que usamos para modificar la información reflexionando, recordad que de ir de copiloto en un coche de un sitio a otro nunca te aprendes la vía, nunca, a menos que decidas prestar atención. El aprender haciendo de Dewey, el tuneado de antes, el aprender haciendo no era aprender haciendo, era la reflexión sobre el hacer. No aprendemos haciendo, aprendemos reflexionando sobre el hacer. No sé cuántos, hay muchos ejemplos de ello. Mi ejemplo más cercano soy yo en la cocina. Yo sé cocinar, soy capaz de cocinar, es decir, soy capaz de coger una receta, comprar los ingredientes, seguir al pie de la letra. Caray, terminé un doctorado, soy capaz de seguir una receta de cocina básica, medir, y en el mejor de los casos es comestible y no se me quema. Ahora, pasado mañana dime, oye, repítemela, quítame la receta. No tengo la menor idea, ni tengo ni idea de por qué eso. O alguien me dice, ponle un punto de no sé qué, porque así te sale. No tengo ni idea de cómo obra, no pienso con ello. Nunca he reflexionado al respecto. En algunas cosas sí, que me salen buenas. Igual un día os invito. Pero en otras no. ¿Cuál es el entramado que usamos para reflexionar y para modificar, para hacer cosas con información? ¿Y cuál es el entramado que usamos para compartir y recrear y deliberar con otros? ¿En ese orden? No. No. ¿Es que la gente aprende haciendo estas tres cosas? La gente puede aprender haciendo estas tres cosas, pero hay gente que no hace esas tres cosas. Una pregunta, ¿cuántas de esas cosas, de estas, tienen cabida en vuestras asignaturas? ¿Cuántas de esas cosas las evaluáis? Yo no sé vosotros, pero nosotros hemos hecho investigación sobre esto y nos hemos encontrado que la mayoría de los estudiantes, yo trabajo, insisto, trabajo en aprendizaje basado en tareas, mis estudiantes normalmente siempre se sientan ante la tarea y empiezan a hacerla sin leer una sola frase de nada antes. Y entonces cuando ya se han visto que están hasta aquí y que no pueden salir, entonces dices, ¿qué era lo que había que leer para hacer esto? En el mejor de los casos. Hay otro grupo que después de estar así, va a los de al lado. Oye, ¿vosotros cómo estáis haciendo esto? Y entonces después de discutirlo entre ellos, porque los otros tampoco han leído nada, ¿para qué? Han tenido una discusión. Ellos han empezado por aquí, después se han ido por aquí y después se han dado cuenta que, ostras, pues igual leyéndonos lo que nos ha dicho Linda que nos leamos antes, igual lo hacemos. Y entonces van hasta aquí. Algunos, otros no, otros me presentan la actividad ahí como buenamente han podido. Y cuando les dices tú, pero ¿y el texto que teníamos para reflexionar antes? ¿Texto? Ah, había que leérselo. Sí. Decidme que no, a mí no solo soy yo, decidme que a vosotras también os pasa. ¿A que sí? Todos los días. Entonces, pero nosotros también. A ver, ¿hace cuánto que no leéis algo que no sea para escribir un paper? Algo que no sea estrictamente para usar en el trabajo. Si escribís artículos académicos o si vais a dar una clase, ¿hace cuánto que no leéis algo de vuestra profesión? No lo confeséis, o sea, por el cara de, oh, qué gentuza la que hace eso. Pero pensad, ¿hace cuánto tiempo que no leéis algo que no esté directamente relacionado con eso? Con hacer. Hace un montón. Mis estudiantes además entienden que esto de compartir y recrear con otros, aunque semanalmente siempre en todas mis asignaturas hay un momento en el que tú tienes que contar cómo lo has hecho, como tal, y que además yo les digo que es el momento en el que yo les voy a dar feedback, porque después me pueden presentar las actividades en el portafolio final, con lo cual que no se preocupen, que es el momento de equivocarse. Nadie se equivoca nunca, o nadie se equivoca adrede. Nadie llega a ese momento diciendo, mira, estamos aquí, pero le hemos dado una vuelta a esto y no nos sale aquello. Y casi nadie lo hace. Tenemos una cultura del error inexistente. ¿Cuántos trabajos se han presentado a congresos o a otros eventos como Tecnovate y como otros eventos de innovación educativa en el que haya salido alguien y haya dicho, mira, hice un proceso de gamificación con mis estudiantes, monté las cosas, no sé cuántas, y fue un desastre?
¿Cuántas veces habéis visto uno así? Que dice, mira, y vengo a discutir con vosotros a ver qué fue lo que fue mal. Nadie, todo el mundo le ha ido de muerte. ¿Por qué? Porque esta parte nos la comemos. Porque lo de discutir con los otros no lo llevamos bien. Porque nos gusta conversar, pero conversar preferiblemente con alguien que piense como yo y que le hayan salido las cosas bien y yo no le voy a contar que a mí se me da mal. ¿Vale? Yo le voy a contar lo bien que lo hago, lo bien que se me ha dado. Y nuestros estudiantes aprenden así. Si pudiéramos abrir lo que enseñamos y la forma en la que enseñamos a este tipo de cosas como entramados y de verdad les diéramos valor en nuestras asignaturas, creo que no hay nada que hagamos en nuestra clase que nuestros estudiantes entiendan que tiene valor si no lo evaluamos. Porque además, si no lo evalúas es porque ni tú le das valor. No, es que la calificación no es el final. Ya, la calificación no es el final, pero tú cuando le vas a poner un 10 a alguien, ¿qué es lo que tienes en cuenta? ¿Lo que crees que es importante o no? Porque si no es así, estamos teniendo un problema con la evaluación. Y si tú no lo valoras, ¿cuántas de esas cosas tienen cabida en nuestras asignaturas? ¿Cuántas de esas cosas valoramos? ¿Cuántas de las cosas que hacemos en nuestra aula son duraderas y se pueden incluir en el PLE de nuestros alumnos en el futuro? ¿Cuántas de las actividades que pones a hacer a tus alumnos van más allá del conocimiento declarado? Y tienen alguna parte en la que su PLE de verdad vaya a enriquecerse. Si queréis leer más sobre PLE y martirizados, aquí tenéis un libro que está abierto. Tiene unos cuantos años ya y creo que no estoy segura de si seguimos pensando lo mismo, pero la gracia de este libro tiene una primera parte que es muy teórica, pero después tiene unas cuantas experiencias de implementación del PLE en algunas, en educación primaria, en secundaria, en formación de profesorado, en la universidad, que igual os puede interesar. Y que están hechos por maestros y por profes. Entonces lo tenéis y está abierto. Seguimos hablando de educación y seguimos hablando de más cosas que resulta que son importantes. Cuando hablamos de cuál es la educación para el mundo post-digital, ¿dónde se ha quedado la educación para aspectos culturales, afectivos, espirituales, emocionales, ecológicos? ¿Os acordáis cuando veíamos el reciclador en esta máquina tan chula que salía en una máquina, o sea, la máquina molaba y el señor parecía el típico reciclador de peli guay que es súper guapo subido sobre una máquina muy interesante? Y entonces, pero ¿de qué hablamos? ¿Se incluye dentro de nuestro trabajo como profes y profes de universidad? Nosotros casi siempre, y lo digo por mí también, yo la primera, casi siempre cuando se nombran estos aspectos no es con nosotros, ¿vale? Siempre es como, bueno, sí, eso es la educación básica. Yo es que les tengo que dar unas competencias para ser profesionales y no tiene que ver conmigo toda esta película. Perdonad, de todo esto hay películas que tienen que ver con ser un buen abogado, con ser un buen informático, con ser un buen ingeniero, con ser un buen maestro, con ser un buen pedagogo, muchas de ellas. Y muchas de ellas, por no decir todas, están atravesadas por la tecnología. En educación básica ni hablar, o sea, imagino que es muy, muy obvio. Yo ahora mismo siempre pienso en la cantidad de aspectos emocionales, afectivos, culturales, ecológicos que tienen que ver con la tecnología y que no se están tratando sistemáticamente en la escuela. Porque cuando hablamos de qué es lo que enseñamos en la escuela sobre tecnología enseñamos a cerrar puertos, a saber usar el ordenador y meter estos, o a escondernos porque el monstruo... No, es que hay mucho más. Es que cuando yo tengo una relación a distancia con alguien, es que cuando yo pretendo tal, es que cuando yo me relaciono de una determinada manera, es que cuando mi relación a distancia es multimedia, cambian muchas cosas. Muchas cosas. Y de eso no se habla. Estamos hablando de ir más allá de las competencias, de las habilidades de la gente. Estamos hablando del ser de conocimiento, de qué conocimientos, algo he hecho, del ser conocimiento y empezar a pensar en el ser humano con tecnología. Cuando hablamos de la competencia digital crítica, estamos hablando de la competencia crítica.
sigue siendo la competencia crítica, que antes la teníamos también hecha unos zorros, pero ahora nos sigue persiguiendo. Seguimos hablando de la conciencia ecológica, pero sigue siendo no es la conciencia digital ecológica, es la conciencia ecológica para el mundo digital. Es el pensamiento crítico para el mundo digital. Es el ser humano con tecnología. De hecho, si os fijáis, ahí hace poco lo comentaba yo en otro foro, la Unión Europea sacó en el año 2006, sabéis que nosotros tenemos algunas regulaciones que son comunes a todo el espacio europeo, todo el espacio europeo, a todo el espacio de la Unión, aunque después cada país haga lo que quiere. No siempre lo que quiere, pero son grandes guías. En el año 2006, la Unión Europea hizo una propuesta de cuáles eran las competencias clave para el siglo XXI. Y las hicieron. Y entre ellas nombraron la competencia digital, ¿vale? Como una de las competencias clave. En el año 2018 se han vuelto a repasar esas competencias y se ha dicho, bueno, ¿cómo han cambiado? Y se cambió la competencia digital. La competencia digital cambió y ahora es este churro inmenso. Perdonad, no pretendo mataros ahí a leer. La primera parte, me interesaba mucho que en la primera parte se habla de que la competencia digital antes implicaba el uso de las tecnologías. Ahora, 2018 dice, implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales. El uso seguro, crítico y responsable. No solo se trata de saber usarla, sino de estar empoderado para usarla. ¿Eso qué significa? Que soy capaz de usarlas para lo que considero como humano y como ciudadano que debo usarlas. Crítico. Y además para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas, ¿con quiénes? Con las tecnologías. El aprendizaje, el trabajo, yo creo que el trabajo lo tenemos clarísimo, acordaos, los robots, los drones, bla. ¿Vale? El aprendizaje también lo tenemos claro, estamos en la universidad, tenemos que ponernos al día con la tecnología, es muy importante. Pero lo de la participación, ahora lo tenemos muy cerca, se ven. Cuando la gente me pregunta qué me parece que los estudiantes son los que hacen esas cosas, los que tienen que participar y ponerse ahí. Pero ¿hasta qué punto su participación es completamente empoderada y están libres y lo hacen realmente? ¿Hasta qué punto somos todos capaces de mediar con toda la información que tenemos, con todo lo que nos cae encima, desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del ciudadano? ¿Hasta qué punto lo hacemos? Y además somos capaces de interactuar con esas tecnologías para darles significado. ¿Cómo andáis de youtubers en Argentina? Uy, os veo poco puestos. En España yo tengo que confesar que soy muy fan de unos cuantos millennials que tienen unos canales de YouTube que son interesantísimos. En concreto yo soy muy fan de Quantum Fractum, que es un chico que tiene un canal de ciencia, de física en YouTube, tiene 23 años y explica la ciencia que da un gusto. Yo soy pedagoga, pero da un gusto verlo. Soy muy fan de otro chico que se llama Jaime Altozano, que tiene un canal sobre música. Yo estudié música hace mucho tiempo y estudié un poquito. La gente esta que tiene estudios, ¿no? Que tiene estudios es que hizo unos cursillos y que se quedó con ellos. Pues esa soy yo. Jaime Altozano tiene un canal súper interesante en el que ha cambiado la forma de ver la música, y no estamos hablando de, bueno, también, pero de la música clásica, el análisis musical, desde muchas otras perspectivas, utilizando YouTube como canal y como código. Y además, y sigo a otra chica que se llama Ter, que además es la novia de Jaime Altozano, que hace vídeos sobre arquitectura y sobre pelis que se le meten en la cabeza sobre qué es ser millennial y cosas de este estilo. Y me parece tan apasionante como estos jovenzuelos están haciendo uso de esa tecnología para dar significado. Después hay un par de colombianos, yo soy colombiana,
Yo nací en Bogotá. Hay un par de colombianos que están haciendo algo, son cosas distintas. Alvin CHC, que hace también sobre música, tiene un canal de música que es muy, muy, muy chulo, que a mí me gusta mucho. Y después hay otro chico, hay otros dos chicos que viven en Estados Unidos, uno que es colombiano y ella que es gringa, pero que habla un español que ya me gustaría a mí hablarlo así de bien, y que son profes de inglés. Y que tienen estilos muy distintos, que de pronto se comunican con la gente a través de las stories de Instagram y que les hacen retos de decir una palabra en inglés y vamos a trabajar con la pronunciación y vamos a decir cómo esto no se dice y cómo se dice y cómo tal, pequeñas, y de pronto han convertido su relación con la tecnología y ese ser youtuber en una cuestión que tiene un significado que ninguno de nosotros le ha dado. Pero es que hay gente que está haciendo literatura de forma diferente en Internet. Hay gente que está haciendo cine de forma distinta en Internet. Hay gente que está haciendo cine en stories de Instagram. Hay gente que está, y lo están haciendo. No tienen nuestra edad, tienen la suya. Tienen la edad de nuestros estudiantes. No solo se trata de que usen críticamente las tecnologías y que participen con ellas, sino que además las rellenen de significado, interactúen con ellas, les impriman valor, les impriman esa parte que no tienen las tecnologías, que es la nuestra, la de los seres humanos. Participación. Al final se trata, obviamente, hablan de alfabetización e información de datos, de bienestar digital. El bienestar, eso que parece que no está de moda, porque ahora está de moda la eficiencia y el éxito, pero el bienestar como que no está tan claro, está peor. Y estamos hablando de pensamiento crítico. Claro, esto se le ocurrió a la Unión Europea, pero no han sido los únicos. Nuestra Unión Europea, si bien hace cosas que vienen muy bien y que a mí me gustan mucho, no somos especialmente originales. Esto también lo ha hecho la ISTE, que es la International Society for Technology and Education, que es una sociedad principalmente gringa, es decir, afecta sobre todo a los Estados Unidos, y entonces tiene su definición de cuál es la ciudadanía en la era digital, que es básicamente han dado el mismo paso de la competencia digital a pensar en el ciudadano digital. Pero incluso hay esto lo quería decir a otro hilo, pero yo creo sinceramente que esta es la versión europea y la otra es la versión gringa, pero ¿no habría una visión de América Latina? A ver, está muy bien que nos alimentemos y que leamos y que oigamos lo que tienen que decir en Europa, que es así de grande, porque Europa es así de grande, ¿eh? En Europa nos movemos y los aviones más largos que tenemos son de 3 horas. Y es como, ¡hala, voy a Helsinki! Que está a 3 horas de distancia. Bueno, no, a 4. Desde Alicante está a 4, que Alicante está abajo del todo. Pero Europa es así de grande. Europa es un sitio donde no se habla la misma lengua. Europa es un sitio donde están todos ahí, son vecinos y nos hablamos mucho por los proyectos europeos y porque estamos en la Unión y porque se pasa la frontera rápido, pero somos muy distintos. ¿Realmente América Latina responde a ese mismo modelo? Y una pregunta, ¿y Argentina responde al modelo de América Latina? América Latina, siempre he tenido la impresión, desde que vivo en España, que es hace muchos años, que cuando la gente se refiere a América Latina, pero en España, en Estados Unidos, y también nosotros decimos y Asia, ¿no? Los chinos. Los chinos son como si la China fuera un barrio de Mendoza, ¿eh? La China. Todos se conocen, todos son iguales. La China, eso es un continente. Pero cuando hablamos de América Latina también decimos, bueno, América Latina, el latir de América Latina. Oye, perdona, creo que no tiene nada que ver cómo le late el corazón a un panameño a cómo le late el corazón a un argentino. Es que nos late en el mismo idioma. Sí, mira, eso nos lo llevamos. Por eso deberíamos pensar en América Latina. Pero también tendríamos que pensar, ¿y a los argentinos? No, es que Argentina y Chile. No, perdona, ¿de verdad? No, la realidad chilena y la realidad argentina, si bien son compartidas para algunas cosas, son súper diferentes.
histórica, personal, geográficamente, y tenemos esa impresión de que el modelo de competencia ciudadana digital de los europeos nos va a funcionar aquí. ¿En serio? Y mira que yo estoy allá y me encanta lo de allá y quiero vivir allá forever, pero ¿de verdad nos vale? El otro día oía a un profe, y ahora se me ha... Este es el momento donde te traiciona la memoria y no te acuerdas del nombre del profe, pero es Bernabé de Sousa Santos, ¿sí? Creo que es Bartolomé. Ay, por favor, pero es de Sousa Santos seguro. Por favor, buscadme el nombre, por favor. Boaventura, eso. El otro día tuve la inmensa oportunidad de verle en vivo y en directo, y Boaventura de Sousa Santos hablaba de las pedagogías del sur, que además son de las pedagogías del sur y de la importancia de oír otras cosas y de verlas, pero esa importancia de bajarlo aquí y decir, vale, y nosotros, para nuestros estudiantes, en nuestro modelo educativo, en nuestra universidad, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cómo nos vamos a plantear que tiene que ser profesor aquí? ¿Cómo es nuestra posibilidad? Está bien, lo de que vengamos y os contemos películas, a mí me encanta. Fijaos, estoy aquí, o sea, me he cruzado el mundo y he cruzado los Andes de noche en autobús. Y eso me encanta, me parece una oportunidad fabulosa. Pero hay un momento en el que hay que hacer la reflexión siguiente. ¿Qué significa enseñar? ¿Qué significa la educación aquí, en Argentina? Lo que os decía de antes, de que hay una impresión que yo tengo desde que llegué a Europa, y es que que América Latina es como un país, está visto como un país. Entonces, ¿tú de dónde eres? ¿De América Latina? Sí. ¿Tú de México? No, de Colombia. Ah, bueno, igual, al lado. A ver, tan al lado como Helsinki de Murcia, igual de al lado. Ah, no, hombre, no me vas a decir que... Pues está igual de al lado. ¿Yo qué quieres que te diga? La geografía es así de tozuda. ¿Y hablamos el mismo idioma? Sí. ¿Y tenemos una historia común? Pues como los europeos. Algo de historia común tienen. Los romanos pasaron por allí, los bárbaros pasaron por allí, los del Islam también pasaron por allí pasaron. Y el feudalismo pasó por allí, y no sé quién pasó. Y después vinieron a pasarlo por aquí. Pero somos muy distintos. Además, incluso, no solo se trata de para qué sirve. A veces se trata de por qué lo vamos a defender. ¿Qué significa enseñar? Uno de los encuentros más interesantes que he tenido yo en los últimos 10 años ha sido con alguien a quien no entendía. Se llama Matt Simmons. Martin Simmons es un sociomaterial, es uno de esos profes que hace sociomaterial a lo duro, duro. Y yo acababa de empezar a leer cosas e iba a su ciudad, él está en Leuven, y fui a su ciudad y le pedí una cita para quedar con él a charlar. Eso de, si tienes una hora, voy para contarte mis películas. Y me dijo, sí, vente. Él y su estudiante de doctorado. Y cuando yo salí de allí, salí así como, vale. Porque una de las cosas que me dijo fue, mira, si tú investigas para mejorar la educación, yo no. ¿Ah, no? Dice, no, yo no creo que es una visión ingenieril de la educación y de la investigación educativa. Ah, y entonces usted ¿para qué investiga? Dice, ya te digo que si es para mejorar la educación, no, yo no quiero. El rollo mejora no me convence, porque detrás del rollo de mejora siempre hay alguien que quiere que lo mejore para algo. Es muy radical. Pero después siguió y me dijo, porque para mí lo más importante de la educación pública es defenderla, es asegurarse de que siga siendo pública. Claro, no es lo único. Yo después salí de ahí, pensé mucho y dije, bueno, yo quiero también mejorar mi perspectiva. Y una de las cosas que me encantó de aquel encuentro fue que no fue comprar una idea completa y decir, pues me cambio de bando porque ahora tengo que... No, pero fue tan interesante ver que había alguien que pensaba que había otra forma de pensar en educación, y era pensar en educación pública. Y era pensar en qué significa enseñar en la enseñanza pública. Vosotros sois profesores de la educación pública.
¿De verdad vuestro faro de Occidente tiene que ser lo que la OECD diga sobre lo que deben ser los profesionales en el futuro? No lo sé. Por un lado, sí. A ver, tenemos que garantizar el puesto de trabajo de mis estudiantes e intentar que se les sea útil. Pero en realidad, ¿quién es? ¿Qué es lo que significa ser profes de la universidad pública en del mundo digital? Que venga Google o Amazon o Apple y nos diga cuáles son los ingenieros que quieren para pasado mañana, o los abogados que quieren, o qué tipo de... y que nosotros se los formemos, o que nos digan, no, si ya no nos hacen falta las universidades porque yo recibo gente sin título. Y tú digas, oh, pues entonces hundámonos y cerremos la universidad porque ya no nos quieren. ¿Cuál es el propósito de la educación pública? E insisto, y en América Latina, y en Argentina, ¿qué significa empoderar aquí? ¿Significa lo mismo que significa en España? ¿Dar significado significa lo mismo que significa en España? Yo me imagino a alguien de Argentina viendo a Ter, por ejemplo, que Ter es una mujer que tiene un discurso súper interesante, pero es muy millennial. Y con lo cual, de entrada, el golpe de leche de millennial que te hace ¡boom! Y dices, no sé si es demasiado superficial o yo estoy muy mayor, o las dos cosas. Pero hasta que no te quedas un rato y la oyes un buen rato, no te das cuenta de lo profundo y lo interesante que es el discurso. Pero ¿hasta qué punto ese discurso tiene algún sentido aquí? ¿Hasta qué punto ese discurso tiene algún sentido aquí en Argentina? ¿Eso es significado en Argentina? ¿O en Argentina hay otros significados? Con la que está cayendo en Chile, con la que está cayendo en Bolivia, con la que está cayendo en Ecuador, con la que nos va a caer en España. ¿Creéis que eso es significado? ¿Qué es dar significado? ¿Qué significa participar? Estos son fotos de estos y estas también. Son fotos de las manifestaciones feministas de los últimos años en España, del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer. Porque además, una de las cosas de las que se nos llena la boca hablando de educar para la educación postdigital es que les vamos a dar que la gente tendría que ser agente de su aprendizaje. ¿Lo habéis oído, lo de la agencia? Y la agencia no es algo que tú puedas ejercer porque tú quieras. Podemos hacer gente muy competente para el mundo digital. Creo que con un ejemplo de un profe lo veréis más claro. Yo conozco muchos profes que son muy buenos en informática, que se les da súper bien dar clase, que les gusta mucho su materia y que están dispuestos a hacer un cambio radical en lo que hacen. Pero resulta que el titular de la asignatura no son ellos, sino es otro, que lleva 40 años dando la asignatura y te dice, con mis 40 años de experiencia, y tú piensas, con tu año de experiencia y tus 39 de repetición. En ese momento, ¿dónde se queda tu competencia digital, docente, súper moderno, guay? ¿Se queda en ninguna parte? No puedes ejercerla. Necesitas condiciones para ejercer tu agencia. De la misma manera, cuando decimos es que nuestros estudiantes no son capaces de usar la tecnología para nada que merezca la pena, ¿es que le has dado las posibilidades y las condiciones para que usen la tecnología para algo que merezca la pena? Bueno, no, es que lo primero que tengo que hacer es llevarles a vale. Es decir, tú primero los llevas por el caminito que tú les dices y después les dices, no, ahora muévete libremente por el campo. ¿Qué van a hacer? Moverse por el caminito que tú les has marcado, si ese caminito es el 10. Si yo voy de aquí a aquí siguiendo lo que me ha dicho mi maestro, pues al 10. Qué tontos no son, ¿eh? La agencia no es algo que se cree en la gente y que la gente ejerza por sí sola. La agencia tiene una serie de condiciones sociales. Entonces, el ejercicio real que tiene que ver con la educación es crear las condiciones para que los estudiantes ejerzan su agencia para aprender. Para ser agente de tu propio aprendizaje tienes que tener las condiciones. Para ser agente de tu competencia digital docente tienes que tener las condiciones. Mira, usa las tecnologías a tope, personaliza todo lo que puedas, pero no tienes wifi en la clase. Pues mira, por mucho que yo me lo quiera inventar, no lo puedo hacer. Es muy poco probable. Condiciones técnicas, condiciones personales, condiciones sociales, condiciones de recompensa, condiciones de muchas cosas. Y eso
nos haría posible ser agentes y seres humanos sociales. Como veis, se trata de hablar del propósito de la educación, ¿cuál es el propósito de la educación en tiempos postdigitales? Y muy importante, recordad que ¿os gusta El Mago de Oz? ¿La habéis visto? Recomendación, película, El Mago de Oz. Es antigua. Hoy en día hay unas cuantas series infantiles que ahora es la nieta, la bisnieta, la posnieta de Dorothy, que ahora las estoy sufriendo en casa. Tengo una pequeña de 7 años que las ve. Entonces, pero hay una imagen de quién es el hombre que está detrás de la cortina. Cada vez que nos viene una innovación modernísima, de lo más guay, de lo más chulo, ¿qué es lo que hay detrás de esa innovación tan modernísima? ¿Es un señor? ¿De dónde vienen nuestras buenas ideas? Cada vez que yo digo, voy a hacer, yo qué sé, voy a implementar tablets en secundaria, porque además siempre son cosas así como muy genéricas. Cada vez que lo vas a hacer, ¿quién te ha convencido de eso? ¿Qué es lo que has leído sobre eso? Ahora mismo es una de las cosas que más me preocupa y de hecho estamos haciendo una investigación sobre de dónde vienen nuestras buenas ideas y me voy a aprovechar de que os tengo aquí para pediros por favor si podéis rellenarnos la encuesta, ¿vale? Que es una encuesta de la última innovación que has puesto en marcha en tu clase, sea grande, sea chica, sea pequeñica, sea como sea, cuéntame quién te influyó, de dónde lo leíste. Me da igual que sea el periódico, la tele, la radio, el amigo, tu amiga, tu compañera de clase, quien sea, si lo podéis rellenar a mí me hacéis un mundo. No porque quiera estudiaros a vosotros, lo que queremos es después analizar quiénes son los que influyen. ¿Vale? Lo que queremos es dar el paso y estudiar quiénes son los que influyen, cómo influyen, qué son, de dónde vienen, qué discurso manejan, qué es lo que hacen, quiénes son. Si la queréis, en cualquier momento lo preguntáis del día. Cosas para llevarnos a casa. Usemos la tecnología, por supuesto, para mejorar la educación. Y usemos la educación para mejorar nuestra relación y la de nuestros estudiantes con la tecnología. Es el paso de lo digital a lo postdigital. El gran reto sigue siendo emancipar a las personas, pero sigue siendo emanciparlas y generar condiciones para que ejerzan su agencia. Yo de nada me sirve ser una mujer emancipada si después no tengo las condiciones para ejercer esa emancipación. Porque no todo te lo puedes buscar tú individualmente, no es una cuestión de la que se te pueda culpar a ti individualmente siempre. Hay muchas condiciones alrededor que tienen que estar dadas para que tú puedas estar emancipado. Asumamos nuestro compromiso social como docentes, nuestro compromiso social, nuestro compromiso político y nuestro compromiso ideológico. Siempre, siempre, aunque demos clase de matemáticas, de álgebra o de cálculo, hay un compromiso político e ideológico detrás de lo que hacemos. Asumámoslo y participemos. Hay diversos niveles de asunción de ese compromiso y cuando lo asumes, lo tienes claro. El problema es que cuando no lo asumes, normalmente estás asumiendo un tipo de compromiso ideológico, pero te estás haciendo el loco. ¿Vale? El amor por la innovación no puede ser ciego. Hay que mantener los ojos muy abiertos. Abiertos todo lo que puedas. Para que te lleguen todas las innovaciones, para que te deslumbre todo el mundo, pero hay que poner los ojos muy, muy abiertos, pero con gafas de sol. Con gafas para mirar, pero con gafas de sol. Para que el deslumbramiento sea el justo. Es decir, para que nos gusten las luces de colores, odiaría que os convirtierais, y yo intento cada vez que puedo no convertirme en una de esas que dices, bueno, esto ya lo hacíamos en el año 53, no sé cómo. Esto ya lo vi hace 10 años, tú te acuerdas, Marina, cuando bla, bla, bla. Esto ya lo vimos. En el momento en el que nos volvemos unos cínicos, que no vemos nada, ni vemos la virtud en nada, perdemos mucha de la gracia que tiene este trabajo, del deslumbramiento. Pero hay que mantener las gafas de sol para que no nos deslumbre lo suficiente como para no ver quién mueve los hilos detrás de la cortina. Si os apetece leer más, os daría esta lista, pero no es útil. Entonces os doy este código QR donde están todas las referencias de las cosas que hemos escrito últimamente y de las cuales os he ido contando cositas durante esta charla. Y ahora es el momento de volver a daros las gracias. Volver a daros las gracias por gastar vuestro tiempo aquí,
volver a daros las gracias por estar ahí, por intentarlo una y otra vez, por intentar hacer más cosas y por escucharme y por todas las sugerencias, preguntas y comentarios que podáis hacerme a partir de ese momento. Así que muchísimas gracias.